Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, blancos días para todos. Un abrazo. Hoy, miércoles 20 de agosto del año 2025. La frase del día. El dinero no compra la felicidad, pero te permite ser miserable de una forma más cómoda. Charles Bukowski. Don Steven Arce, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo le va, César? En usted el dinero sí compra un poquito la felicidad, ¿o no? Llegó metalizado usted, César. Porque es que me puse ayer a ver... Como Pambelén, mejor ser rico que pobre. Me puse ayer a ver cuánto había perdido Atlético Nacional por no haber acertado en los penaltis. No, pues me imagino la plata. Y casi me muero, $1.700.000. Es lo que se gana un equipo de Copa Libertadores ubicado en cuartos de final. $1.070.000. $1.700.000 por la irresponsabilidad, por la niñada de un jugador veterano que ha sido clave en el proceso de Nacional como Edwin Cardona. Pero quiere que le diga una cosa, para mí estuvo mal expulsado. Pero al fin, ¿qué? Porque usted le da palo, pero dice que estuvo mal expulsado. Porque lo echaron. No, Entonces, César. Es que yo no lo puedo disculpar porque crea que la tarjeta no era roja, sino amarilla. El árbitro lo echó mal, porque insultos, provocaciones y demás se dicen permanentemente los jugadores, y usted más que nadie lo sabe, en la cancha. Sobre todo en esos partidos de Libertadores que son tan calientes. Entonces ahorita mismo... Yo sí no puedo condenar a Edwin Cardona por haber pero es que sido no lo debió haber hecho. Uno como no puede cualquier correr riesgos argentino, uruguayo, brasileño. No puede correr riesgos después de un gol. ¿Que ha sido injusta la tarjeta? Creo que sí, era amarilla. El árbitro le mostró roja directa y a Ferraresi, que se la pasó provocando, insultando, jodiendo la vida en el partido de Medellín, ni siquiera una amonestación. Me parece un allá, absoluto ridículo del árbitro haber expulsado a Edwin Cardona. No, yo también creo lo mismo. Absoluto ridículo, porque no estaba en un convento, con todo respeto. Estaba en un partido de fútbol de Libertadores. Pero Steven, esos partidos de Libertadores, César, hemos visto partidos donde la más bajita es en el cuello. La Libertadores tiene ese ingrediente y ese condimento. Y ahora este señor... Por algo que le dijo Cardona a su rival, lo expulsa. Pero no, Steven, no, un jugador de la veteranía, el juego, del recorrido de Edwin Cardona, no podía hacer eso. ¿Para qué? Acaban de empatar. Estaban felices. Mire, el video de este colega brasileño muestra exactamente lo que sucedió. Se va Cardona a celebrar. El árbitro está a 1,5 metros, no está más, a 1,5 metros de Cardona. Y en vez de irse a buscar... abrazar a sus compañeros, se va a perseguir a Ferraresi y le dice algo, lo insulta, le dice algo y el árbitro sale detrás de él y le muestra la roja. Pero yo le voy a preguntar una cosa. Está a 2 metros, está el árbitro, 1,5 metros, 2 metros, sí. Sí. ¿Usted cree que de verdad el árbitro escuchó lo que le dijo? Sí, a esa distancia sí. No. Sí, claro, a esa distancia sí. Sí, porque el estadio estaba callado. Se lo quería. El estadio acababa de recibir, si hubiera sido gol del Sao Paulo. Pero usted escucha, César, usted escucha el video con sonido en el momento exacto y las barras populares de Sao Paulo están cantando. Es que el video lo recoge el celular que graba en la tribuna. Pero abajo se oyen los jugadores. No, yo no sé si abajo se en ese momento, con un gol porque la tribuna popular visitante. está cantando. Ahora, a mí, con todo respeto, a mí me parece que el árbitro quería cargarse uno de los de Nacional y se cargó al más bisoño, al más inocente. Quería cargarse uno de Nacional. Sí, porque si eso fuera que así, al final los árbitros en la Libertadores son localistas. El penalti en favor de Nacional. Y esta es una discusión que usted ha tenido desde hace mucho rato, creo que con todos nosotros, y es los árbitros de Conmebol son árbitros flojos. Esto no hubiera pasado en Europa. ¿Usted cree que van a expulsar a alguien porque un rival le diga al otro alguna cosa? Lo que pasa es que en Europa van a expulsar en Europa no hay Cardonas que después de hacer un gol para empatar el partido se vayan detrás del rival a provocarlo y a insultarlo y a decirle cosas y a cantarle el gol. Allá no hay Cardonas. Y un papelón. Allá no hay Cardona. Es que lo de Cardona... y papelón. Se tiró el partido, viejo. Se lo tiró y se tiró además la clasificación de Nacional. Steven, porque no tengo ninguna duda que Nacional hubiera... No vas a exonerar a Cardona. Pero era para haberle sacado tarjeta amarilla. Ya fue con lo primero que arranqué el programa. No era expulsión. Era amarilla, vaya y venga. Aunque en ese momento, como usted dice, en el fútbol las cosas pasan, se dicen
tantas porquerías, tantas bestialidades de todo que se quedan allá en la cancha. Pero no vamos a exculpar a Cardona, que ya había pasado con la selección Colombia en aquel partido ante Corea cuando le mostró los ojos rasgados al rival y se perdió el campeonato del mundo. Ya había pasado con Boca. Boca lo quería comprar y dejó plantado a Boca en la época del COVID y se vino a Colombia. Y al final no jugó con Boca la Copa Libertadores cuando era figura y jugador ampliamente reconocido. Pero qué triste que ahorita le saquen el prontuario de Cardona, pues para... Claro, es que ese es el problema cuando uno tiene prontuario. Se tiró 2 penales ese es el problema y lo cuando uno tiene antecedentes. ¿O usted cree que en un juicio, Usted está como la señora cuando le saca a uno... pelea hoy por algo en particular y acuérdese que hace 3 años usted me hizo la misma. Tiene toda la razón la señora. Esa novia suya tiene toda la razón. No. Bueno, mientras Cardona ahora, salía en vez de celebrar a Cardona. Sí, lo estás exculpando. No, yo no estoy exculpando porque aquí me están diciendo eso. Mientras Cardona salía a buscar y a provocar a Ferraresi, el jugador venezolano, que lo molestó todo el partido de Medellín, ahí es donde el jugador tiene que ser inteligente. Tiene que aprovechar la madurez que le han dado tantos partidos y tantas horas de fútbol para quedarse tranquilo y simplemente con una mirada, ignorándolo, ya lo tiene destrozado completamente. A diferencia de lo que pasó con los jugadores del Once Caldas en Buenos Aires. Porque resulta que una vez más, algunos equipos argentinos son pésimos perdedores. Como ese Huracán de ayer. Oiga, lo de ayer de Huracán es miserable. Quisieron ensuciar el partido desde el momento en que el Once Caldas empató, que fueron los dos goles simultáneos. El gol de Huracán y al minuto el gol de Dairo Moreno, donde se equivoca Barrios en la resolución. Porque para Mijevich es un impresentable. Pero total, ¿qué tal lo que hace? ¿Qué tal lo que hace? El codazo que le pega al jugador del Once Caldas. Vea la mentalidad del Once Caldas, César. Yo tengo que venir acá a quitarme el sombrero y a decir que estaba muy equivocado. Yo no esperaba tanto del Once Caldas. No solo usted, mis compañeros del bar. No, yo no esperaba tanto. Un abrazo a don Diego Rueda y a don Juan Sebastián Vargas. ¿Qué decían? ¿Que quedaba Los eliminado? estimo mucho. Uy, no daban No, la verdad por es que mi el favorito Once Caldas. también era Huracán. Yo no me vengo a acomodar acá a decir mentiras. Pero César, ¿qué hubiera pasado? Cambie la historia y diga que lo que le pasó a Huracán le hubiera pasado al Once Caldas. Estaríamos diciendo, eso le pasa por tener mentalidad colombiana, que hace el gol, se pone en ventaja y al minuto le empatan. Eso estuviéramos diciendo. Ayer el argentino en cancha era Once Caldas. La demostración del Once Caldas fue impresionante y se salió de los esquemas a los que nos tiene acostumbrados el fútbol colombiano. Porque primero remontó allá, en Buenos Aires. Cayendo primero el gol de Huracán. De Huracán, por eso. Haber remontado, haber empatado el partido era prácticamente hazaña. Ahora, tuvo la fortuna de hacerlo al minuto de juego. Incluso, como estaban las condiciones de la cancha, la gambeta larga que intenta Barrios para la primera anotación de Dairo de cabeza, creo que no era la mejor decisión. Porque se le fue, como evidentemente se le fue hasta el fondo, pero tiene la virtud de casi caído, resbalado, meter el centro y Dairo, que tiene un olfato absolutamente inconmensurable. Y viene la pregunta, don Steven, antes de meternos al partido. ¿Usted se acuerda que comenzando el campeonato que Dairo lo sentaron, lo alcanzó a sentar el arriero, decían... En un partido que Dairo lo sentó. se venía... Es que Dairo viene cayendo. En un partido lo sentó, sí. Y que Dairo... Es que Dairo ahora sí le están... Un partido internacional, ¿no? Un partido de Copa Suramericana. Ahora sí le están pesando los años. No, ese tipo es inoxidable. Cumple dentro de un mes 40 años y sigue siendo un jugador excepcional. Y le hago la pregunta, y pongamos en el video de YouTube, en el chat, la pregunta: ¿usted llamaría a Dairo a la Selección Colombia? ¿Sí o no? Se la voy a preguntar a don Steven Arce. ¿Usted llamaría a Dairo a la Selección Colombia hoy? Yo sí soy de aquellos que dicen que hay que aprovechar los momentos de los jugadores. Lo llamaría. Porque sé que usted no. Usted va en contravía de que los jugadores, por muy buenos... Yo no, y estoy emocionado con Dairo. Pero un momento, Dairo no viene... Esto no es de hace 6 meses. Esto es de hace 2 años, más o menos. Esto es de toda la vida. Es que lleva 370 goles. Pero usted decía hace unos días y nos recordaba que en Once Caldas en la primera etapa no le fue bien. Sí, no le fue bien. Y en el Bucaramanga más o menos. No, en el Bucaramanga la rompió. ¿Sí? Pero fue súper goleador. Liche el día que yo dije que le había ido bien, no, la rompió. más o menos. La rompió. Lo de Dairo fue impresionante. Pero sí
y Dairo Moreno. Dairo Sherman fueron la pareja tan espectacular que la contrata el Once Caldas. Cierto, Dairo cierto. Sherman. Pero yo sí creo, César, que esto no es de ayer ni de antier, esto es de hace rato. Y Dairo Moreno, ¿qué es lo que nos falta en la selección hoy? Un goleador consolidado. Gol, por eso es que llevar a Sinisterra. Usted sigue diciendo que Sinisterra es un goleador. Ahora, no. pero ¿sabe una cosa? Le digo, de pronto no lo llaman. ¿A Dairo Moreno? No, a Sinisterra. Ya analizamos lo de Sí, Dairo. porque acaba de llegar a Brasil. Porque acaba de llegar a Brasil para vincularse a Cruzeiro y el jugador viene sin ritmo, viene readaptándose a un medio nuevo, a un país distinto y de pronto no lo llaman. Pero ahora, si llaman a Dairo, yo me pongo feliz. Pero de acuerdo a mi concepto, al principio que he manejado durante toda la vida en torno a la selección Colombia, yo hoy no lo llamo. Yo tengo una información, César. Sí, a ver. Y es que al cuerpo técnico no le gustó mucho la declaración en algún momento de Dairo diciendo lo del traguito, ¿se acuerda? Que Sí, hay puede que ser. cuidar unos valores en la selección y no sé Y eso qué. es cierto, hay que cuidar ciertas cosas. Pero también, a ver, el humor, porque lo hizo con humor, también no vamos a Sí, no condenar hay a que la ser gente tan quisquilloso, pues. por tener una salida, pues... Y la celebración con el traguito de aguardiente, que no es aguardiente, sino que agua. lo hizo con el arriero Con el Herrera. arriero y además es con un simpática. patrocinador del Once Caldas. Sí, claro. De verdad no seamos tan papistas. Están como el árbitro de ayer, el que expulsó a Cardona. Sí, el Papistas, árbitro. papistas. Ya vamos a hablar del penalti sancionado por Roldán en el partido de Racing ante Peñarol. Bueno, mire. Entre otras cosas, muy bien, Duván Vergara fue una de las figuras. Entró y produjo una de las faltas importantes del partido. Sí, señor. Once Caldas hizo un partido redondo. Once Caldas es el equipo que más puntos tiene en toda la Copa Suramericana. Algunos dicen, no, es que al Once Caldas le tocó un lado muy fácil. Sí, le tocó más fácil que el otro lado, por donde estaba el América de Cali, No, pero señor. fue que se lo ganó. No, ¿No? no, Huracán era un gran equipo. Era muy buen equipo. No, fácil, Yo no lo he visto jugar fácil mucho, no le pero tocó. usted sí. Huracán bailó a Corinthians, le pegó un baile y al América no le ganó en Argentina por Soto, pero llegó 5 claritas y le pasó por encima en fútbol. Y en Cali lo complicó horrible. No, Huracán hasta la última fecha pudo ser campeón del fútbol argentino. Sí, de acuerdo. No, César, no, Sí, está bien. que nadie le baje la Pero caña es que le están bajando al la Once caña, Caldas. pero además es que el Once Caldas fue el equipo de más puntos, o sea que fue el más favorecido en la siembra del cuadro de octavos de Y final. creo que es el más goleador de todos los colombianos en estas ediciones de Suramericana y Libertadores. Por Sí, la señor. cantidad de goles fue muy Y importante. además lleva 8 goles Dairo Moreno, 8 goles y es el goleador. Lo del 11 fue realmente sensacional y felicitaciones a un hombre que ha sabido manejar lo que tiene, Hernán Darío Herrera. Un técnico que desafortunadamente en Manizales, algunos colegas, no simpatizan con su manera de dirigir. Pero empezando, manejar a Dairo ya es un lío, lo maneja muy bien. Maneja perfectamente un grupo que tiene unido y lo tiene entregado, botando corazón por los poros en cada partido que juega. Y supo tomar la decisión de dejar a un lado la Liga Betplay y dedicarse exclusivamente al torneo internacional porque no tenía suficiente nómina para afrontar los dos campeonatos. Y ya ha ganado mucha más plata de lo que hubiera podido ganar siendo campeón de la liga. Sí. Ahora, no lo elimine todavía, porque el Once todavía tiene muchas fechas por más delante. aún, yo creo que ante Independiente del Valle, para mí es... No, me refiero a la liga colombiana. En la liga colombiana, todavía no. Este no lo equipo elimine. tiene aire, ¿no? Tiene Sí, aire, sí. tiene motivación. Va a jugar contra Independiente del Valle, que es primero en 25 fechas en Ecuador. Es un equipo Es el serio. equipo más goleador, le hacen pocos goles, es un equipo muy serio, tiene muy buenos jugadores. No, y ya conoce cómo es lidiar con partidos difíciles internacionales, tanto en Libertadores como en Suramericana, César. Acuérdese que Claro. ellos disputaron la final con Atlético Nacional, luego ganaron la Recopa, se la ganaron creo que fue a Flamengo. No, es un equipo muy serio. Y mire, Steven, que dentro de esa seriedad que usted menciona, tiene un técnico, lo estudié esta mañana, se llama Javier Rabanal, técnico español muy joven, tiene 46 años. Nunca dirigió en primera división. Nunca. Fue asistente en Holanda del PSV Eindhoven, fue preparador físico. Un Raimondi. Trabajó con algunos entrenadores, había trabajado ya en Ecuador, ahí le echaron ojo, exactamente, un Raimondi, pero este equipo normalmente ha llevado técnicos de mucho valor y de mucho recorrido, y va puntero. Aunque ayer cayó, ¿no? Ayer cayó, el partido fue 2-1 al final, el de Mushuk Runa.
Y se salvó porque el gol lo hizo al minuto 100. Sí, César, 100. Minuto 99 más segundos. Y por eso, con el 2-1, al final el partido 2-2 en el global, se fueron a penaltis y ganó 4-2 en los penaltis Independiente del Valle, que entre otras cosas tiene un señor portero que es Villar, César, Guido Villar. Y tiene un goleador que se llama Spinelli, que es el goleador de Ecuador, y dicen que es muy buen jugador. Ese Guido Villar, muy interesante ese arquero, el ex arquero de Olimpo, de Argentina. Y súmele a Mercado, que es jugador de selección. Ahora. Y a Hoyos, que también lo destacan como uno de los mejores extranjeros. ¿Quién tiene la obligación? ¿Independiente del Valle o el Once Caldas? Yo creo que Independiente del Valle. Tiene una historia reciente mucho más nutrida y de más éxitos, ¿no? El Once hace rato no tiene una figuración internacional. Después de eliminar a Huracán, César. Pero yo creo que la situación, llegan los dos en la misma condición. No hay un gran favorito. No hay un gran favorito. Pero yo sí le pongo las monedas hoy al Once Caldas. Ahora me van a decir acomodado. Bienvenido sea. No, pero bienvenido al bus blanco que lo recibe con todo cariño. No, porque usted es un hombre bueno. Usted es un hombre que reconoce los errores, las equivocaciones y las metidas de pata. Pero lo que pasa es que con el Once Caldas me está pasando muy seguido. Porque es que al Once Tengo Caldas... otro compañero al que le pasa siempre. Usted le quiere cobrar a Diego Rueda como de lugar, ¿no? ¿Cómo no le va a cobrar a Dieguito, por Dios? Pero me pasó en las finales del Campeonato Colombiano. Yo no esperaba nada del Once Caldas. Y terminó metiendo miedo. Y recuerde una cosa. Terminó metiendo miedo. Recuerde una cosa. El año pasado no clasificó a la final de Liga porque el árbitro Inestrosa omitió un penalti al minuto 94 en el partido contra el Pero además, Tolima. ¿sabe por qué, César? Hay jugadores que, como Mateo Zuleta, por ejemplo, como Barrios, fueron descartados de América. Lo de Barrios hoy es sensacional. Y Zuleta también. Zuleta jugó un gran partido. Y Jeffrey Zapata también le hizo la habilitación. Mire, la carreteada de Jeffrey Zapata en el contragolpe para el 3-1 fue impresionante por la parte derecha, con esa cancha totalmente mojada. ¿Por qué no jugó Malagón? No, es que Malagón Viene que con se matrícula atempere, que deje de hacer cosas que no son convenientes para su vida profesional y que lo tengan en cuenta. Le digo una cosa, Malagón es el mejor zaguero central que tiene el Once Caldas. Y lo sentó Hernán Darío Herrera. Y puso a Riquet, que a veces falla en el juego aéreo. Últimamente no está con la seguridad que tuvo en la temporada pasada. Pero ayer jugaron muy bien defensivamente. Y lo que más destaco del Once Caldas, aparte del fútbol, la manera como manejaron el sentido provocador de los jugadores de Huracán. En todo momento, en las expulsiones, en los goles. Y al final del partido, los suplentes del Once Caldas entraron para abrazar a los titulares, para evitar cualquier reacción y protegerlos de la tribuna, que ya medio se había ido porque el partido estaba por fuera y seguía lloviendo, y para protegerlos de los jugadores de Huracán que quisieron siempre dañar el compromiso. Claudia González dice, Once Caldas está donde está por el señor Dairo Moreno. Yo no diría que solamente por Dairo Moreno. No, Barrios, hay que meterlo. Hay un equipo ahí. No, y yo creo que a Mateo García hay que meterlo. Los laterales son muy buenos. Se fue Patiño al fútbol de Brasil, pero son muy buenos. Cuesta es muy bueno, Palacios va bien. Los centrales, que son los suplentes, van jugando. No pudo jugar Robert Mejía, que regresó porque no pagaron el préstamo, porque no fue inscrito a Copa Suramericana. Pero el Once Caldas, con una nómina que no es la mejor, cuesta el doble la de Independiente del Valle. Creo, Steven, que ha hecho una actuación memorable en Copa Suramericana. No, es para sacarse el sombrero. Luis Gordillo dice, ¿por qué no hablan del autoproclamado mejor jugador de Colombia? El tal Marino Inestrosa. Ya, tranquilo. Dice, está un y vamos molesto. a hablar si Chipi debió entrar a tapar los penaltis en Atlético Nacional. ¿Tiene el sondeo? Dairo Moreno sí, señor. Debería ir, según ustedes, la opinión de los oyentes del Pulso, a la Selección Colombia. Barre, César Augusto. Sí, 76%, no 24%. ¿Usted hace parte de la minoría en esta oportunidad? Sí, hace parte, como decía la HJCK, somos la inmensa minoría. No, es que... Porque no los oye a nadie. Pero muy respetable su tradición y su historia. Ah, no, esa emisora César, era espectacular. Un abrazo a Pilar Castaño, una emisora maravillosa. Exacto. Que lamentablemente apagó su señal, pero que nos hizo momentos muy gratos a lo largo de la historia. Y la gente muy molesta, sobre todo con Marino Inestrosa, con Edwin Cardona. Sí, pues al caído caerle. Ya vamos a hablar de Nacional y también de América, don Steven, lo siento mucho. Ya seguimos.